ya sabemos, llamado al amor, en su unidad integral, en el ser corpóreo espiritual, y por tanto, pues es capaz de, de buscar los medios más adecuados. Y esto es lo natural del hombre, el poder comunicarse. Entonces, podemos preguntarnos, ¿no? Pues cuando hablamos de la comunicación, hablamos también de un tipo de comunicación que construye al hombre, un tipo de comunicación como medio que, que nos hace realizar como hombre y que realiza la vocación del hombre al amor. Yo le digo otra vez, el amor es siempre comunicativo, el amor relaciona, el amor pues comunica, el amor convive y el que convive comunica. Ese es un punto muy clave. El hombre que comunica convive y el hombre que convive comunica, viceversa. Y no se puede separar los dos. Por eso, ¿por qué? Porque primero el hombre es un ser relacional, el hombre siempre debe crear esta relación porque dentro de esta relación el hombre pues construye. Por tanto, la comunicación es constitutivo para el hombre. El diálogo es el único, pues, la comunicación es el único camino, digamos, para construir la persona y construir una relación humana con los demás. Y es importante para nosotros, tanto en los matrimonios como en cualquier relación humana. Cuando hablamos de la comunicación, se habla de una comunicación abierta. Comunicación abierta no es una comunicación cerrada. Entonces, tengo que poner el adjetivo abierta porque se abre a la trascendencia, se abre a Dios, se abre más allá de lo que conocemos, más allá de lo que son límites de nuestro conocimiento. Eh, por tanto, la comunicación, el diálogo siempre se abre a lo más profundo del ser humano. Es trascendente cuando hablamos de una información abierta. Se abre a la trascendencia. No se cierra solo de lo que sabe, de lo que ve, sino de lo que profundamente trascendental, es decir, de ir más allá de como hombre, en ese sentido de lo espiritual. Abierta porque también siempre está en búsqueda, está en explorar, está en querer descubrir, ¿no? El hombre, querer descubrir el otro, querer descubrir la realidad, el sentido de la vida. Comunicar, dialogar, es adquirir conocimiento de la persona, del mundo y de todo lo que a su alrededor, ¿no? Lo que está pasando, de las situaciones, ¿no? De cómo piensa el hombre, los sentimientos del hombre, la actitud, el gesto, la acción del hombre que significa. Por eso se comunica para saber. Entonces, así es importante la comunicación. En cuanto a la comunidad conjugal, se está haciendo constantemente en la convivencia. Siempre ustedes hablamos de cuando hay comunicación en el matrimonio, como una comunidad conyugal, también se está haciendo cada vez más esta convivencia. Lo que digo yo, el que no convive, no comunica. Por eso siempre los matrimonios es una comunidad de amor y vida y amor, porque se trata de un amor que se comunica, se trata de una vida comunicada. Es un amor y vida que pues, estamos descubriendo dentro del matrimonio. Por eso hay que convivir. Para que esto proceso de construir, de convivir, llegue a buen fin. Entonces,
Es decir, para que esta convivencia llegue a un buen fin, se requiere por parte de cada miembro, de cada uno, de la pareja, determinadas actitudes que vienen a ser verdaderas virtudes. Es decir, para que se realiza, digamos, eh, un buen fin de un matrimonio. Por ejemplo, cuando se casaron, decíamos que pues tenemos un proyecto, pues este proyecto se realiza cuando sigamos y alcanzamos este proyecto en cuanto pues se comparte, comunica, digamos, todo lo que es lo que uno piensa, lo que uno siente, y es una cosa, actitudes que se necesitan, ¿no? Que deben ser unas verdaderas virtudes. Por ejemplo, para tener unas determinadas actitudes que vienen a ser verdaderas virtudes, necesita un espíritu de observación, de reflexión personal, la autocrítica, el hábito de aprender de la experiencia, la disponibilidad para el cambio, etcétera, etcétera. Y esto existe un medio especialmente privilegiado en la estación de una pareja, de un matrimonio, que se llama lo que decíamos siempre diálogo. Entonces, se dan muchos niveles de comunicación en la pareja, hay muchos niveles, ¿no? Ustedes mismos pueden decir cuáles son los niveles de comunicación que están viviendo. Ahora, eh, ustedes ya llevan muchos años de matrimonio, ya llevan muchos años de convivencia conyugal, de una comunidad conyugal. Ustedes tienen bastante experiencia. Entonces, para comenzar este tema, me gustaría preguntar, a ver, ¿qué aspectos favorecen y cuáles obstaculizan el diálogo o la comunicación de las parejas en nuestra sociedad hoy? O sea, ¿qué aspectos favorecen y cuáles obstaculizan el diálogo, o sea, de las parejas en nuestra sociedad de hoy, o en nuestra comunidad, en nuestra vida de hoy? Y pregúntense, oiga, en nuestro diálogo, ¿es común para nosotros un diálogo verdadero y profundo en nuestros hogares? No tanto, no solamente en los matrimonios, sino también con los hijos. O sea, la comunicación que se vive en nuestra familia es algo profunda. El diálogo es profundo y verdadero. Entonces usted se pregunta, eh, ¿de verdad hay un diálogo verdadero entre nosotros los dos y profundo? Porque hay diálogos que son superficiales. A ver, ¿qué comemos? ¿Y qué has hecho? Y tal, aunque es parte de la comunicación, pero solo así cada día. ¿Qué vas a comprar? ¿Cuánto compras? Tal, etcétera. Y ahí ya después termina el día, muy bien, tal, me has compartido lo que has hecho, pero pregúntense si hay profundidad. ¿Es un diálogo verdadero? ¿Y cuáles son las principales consecuencias de la falta del diálogo sincero entre los esposos? ¿Cuáles son las principales consecuencias de la falta de diálogo sincero entre los esposos? ¿Y cómo repercute en las familias esta clase de diálogo? En tu familia, en otra familia, pero sobre todo en la sociedad. ¿Cómo repercute esta clase de diálogo? Yo pregunto, ¿cuáles son las principales consecuencias de la falta del diálogo sincero entre los esposos? ¿Y cómo repercute en tu familia, en las familias y en la sociedad de hoy? Son preguntas que nos puede ayudar mucho, ¿no? Porque cuando estamos hablando queremos llegar a una profundidad de la relación, o sea, la mayoría de los casos, cuando lleva más tiempo, menos profundidad a veces. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que se trata de seguir explorando, de seguir
descubriendo, ¿no? El otro, descubriendo la persona, descubriendo la, las razones válidas por las cuales uno convive contigo, por las cuales hacen las cosas, etc. ¿Cómo anda nuestro diálogo? Hemos puesto todo de nuestra parte para entender al otro en el diálogo. Es difícil, padre, ay no, tanto tiempo, yo no entiendo a mi esposa, no entiendo a mi esposa. Ay, qué difícil. A veces dicen, pero hemos puesto toda nuestra parte para entender al otro. Ahora llega un momento que ya el diálogo ya no es un diálogo sano, porque cada día tenemos que discutir. Cuando hemos discutido en qué errores más comunes hemos caído. Cuando hemos discutido en qué errores más comunes hemos caído y qué propósitos de mejorar nos comprometemos, o sea, qué propósitos para mejorar este diálogo. Son preguntas para pues, comenzar este tema. Y yo creo que son preguntas que nos despertará un poco más el interés de profundizar, digamos, el significado, el sentido del diálogo entre parejas, entre los matrimonios, incluso entre los miembros de la familia, o incluso entre personas dentro de una relación humana. Puede ser en un trabajo, puede ser en cualquier lugar. Entonces, es muy importante el diálogo. No sé si cada uno pues está más o menos entrando en este tema. Parece que los que no tienen problema dicen estamos muy bien, estamos muy contentos, no tienen mucho problema, ¿verdad? Pero me gustaría preguntar un poco, unos de ustedes, no todos, que me pueden decir cómo veis en este tema. ¿Es importante para ustedes? A ver, ¿alguien puede decir algo? ¿Qué entiendes de este diálogo? ¿Qué experiencia? De las preguntas que ahora he presentado. Hola, buenas noches, padre. Soy Isabel. Buenas noches. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, padre. ¿Usted? Aquí estamos hablando. Sí, Pues, estoy bromeando. sí, en mi caso, bueno, en mi caso, yo creo que uno de los factores que influye mucho es tu historia con tu familia de origen, qué tanto diálogo había, ¿no? Eh, eh, Eso puede a veces ser como una barrera y también parte de, por así decirlo, pues tu historia personal, ¿no? Lo digo por mí, siempre fui muy introvertida, entonces para mí el diálogo se me vuelve algo complicado porque no estoy acostumbrada a participar a los demás de lo que pienso, lo que siento. Es lo que puedo compartir. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Padre? Sí, buenas noches. Buenas. Enrique. Bueno, yo veo aquí que la comunicación es muy importante en la familia, pero sí no es nada sencillo. La verdad es que como le estaba comentando ahorita Cari, creo que
los años de convivencia nos hacen aprender hasta cierto momento ya la forma de la reacción del contrario, de la pareja y también de nuestros hijos. O sea, sabemos poco a poco quién es quién, ¿verdad? Pero no por eso es sencillo, es complicado, porque entre los obstáculos que identificaba muchas veces es de que nos cegamos a tener la razón, y de ahí se desprenden muchas más cosas, más conflictos. Pero lo que yo sí les decía es que estamos en una mucho mejor comunicación, porque los dos estamos poniendo de nuestra parte para que sea más bonito la convivencia todavía de lo que había sido. Apoyarnos, ayudarnos. Es cierto, por ejemplo, cuando toca a lo mejor tratar de poner una reprimenda a los niños que luego se nos quieren salir de control, pues sí siente un feo, pero a veces también es necesario. Y yo creo que una mala comunicación trae por consecuencia bastantes conflictos en la casa. Yo creo eso. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Pues gracias por su compartir. Yo creo que lo que vemos ahora, yo también lo veo muy importante, incluso por la experiencia personal, con esta convivencia que he tenido con mi familia, con personas concretas. Realmente es importante aprender a comunicar. Yo personalmente, pues en la vida comunitaria a veces me doy cuenta que hace falta esta, ese aprendizaje, el querer aprender más y más para la comunicación abierta. Estamos hablando de una comunicación abierta, porque hay otra comunicación que es una comunicación cerrada, porque cuando una persona no se abre a la trascendencia, pues ir más allá de lo que sabe, de lo que conoce. En otras palabras, la comunicación abierta se realiza solo cuando la persona tiene mucha fe. Personas que también, pues en otras palabras, se abre a la trascendencia, significa se abre a Dios, se abre más allá de lo que... Porque la vida es algo que descubrir, lo que decía al principio, es algo que explorar. Y por tanto tiene que seguirse, ir descubriendo y explorando. Por eso se abre. Porque la comunicación es importante para construirse como persona. Y entonces se trata de personas. Necesitamos realmente la comunicación para realizarnos como personas. Hay que tener en cuenta que en cualquier comunicación humana no hay que ver solo el ser humano como ser humano, como un hombre, pero hay que ir profundamente a lo que significa persona. Yo soy persona, ¿sí? Y quiero realizarme como persona. Persona siempre se habla de la dignidad, ¿no?, de la persona. Entonces, la comunicación nos ayuda para realizarnos como persona, para tener una vida llena, con sentido, realmente con esta posibilidad de llegar a la felicidad plena, ¿no? Y en la comunicación necesitamos ser alguien para alguien. Es descubrirse también en el otro, que es alguien, ¿no? También hacerse sentirme o sentirse al otro como acompañado. Lo que decíamos, el hombre no puede vivir solo, necesita comunicar. Por eso el Señor dijo que el hombre, cuando lo creó desde el principio, no puede estar solo. No está bien que el hombre se quede solo. El hombre no está llamado a la soledad. El hombre está llamado a ser acompañado. Y en esta compañía se necesita esta comunicación, porque solo realiza una relación humana por medio de la comunicación. Entonces es importante realizarse también como persona, como
con esta, ¿no? Con identidad reconocida por el otro. ¿No? Tú eres el ser quien eres, ¿no? A través de esta identidad. Entonces, esto da mucho sentido de tu existencia como persona. Da sentido como una persona con identidad. Tú eres alguien para mí. Tú eres, los matrimonios, tú eres mi esposa, tú eres mi esposo. Tú eres mi amado, tú eres mi amada. Tú eres alguien para mí. Me siento feliz de estar contigo. Me siento feliz convivir contigo. Me siento feliz comunicarme contigo. Entonces, qué bonito, ¿no? Que la verdad así se afirma más la importancia de la comunicación. ¿Qué pasa cuando nos falta la comunicación? ¿Me pueden decir algo? ¿Qué pasa cuando nos falta la comunicación? ¿Alguien puede decir algo? Padre, Sí. ¿Qué pasa? Cuando nos cuando falta hay, la comunicación, ¿qué pasa? cuando hay falta de comunicación, pues hay problemas, hay machismo, hay malos entendidos. Muchas veces los matrimonios se destruyen. Sí, Y pues hay mucho más, pues, pero eso le comparto. muy bien. Ya te entiendo, te entiendo. Yo ¿Está ahí quisiera compartir. tu esposa? Carmen. Ah, Carmen. ¿Y Martín? Mira. Sí. ¿Y qué dice Martín? Cuando no hay comunicación, ¿qué pasa? Cuando le falta la comunicación, ¿qué puede pasar? Aquí yo siento que eso es lo que está pasando aquí en mi casa. Falta de comunicación por medio de los celulares. En la casa, yo aquí siento que no hay comunicación por medio de los celulares. O sea, cada quien, todos estamos en mi casa, en la casa, pero cada quien está en sus cosas, o en sus cuartos, o en el celular, o en la televisión. Y si llega un momento en que yo me molesto y, o sea, como que uno ve la realidad, se molesta uno y termina uno en problemas. O sea, que las niñas ocupan esto, que no me ayudan o algo. Y yo siento que son problemas lo que ocasiona. Es todo, padre. Muy bien, Carmen. ¿Y hombres? ¿Hay hombres por ahí? Sí, está mi hijo y mi esposo, mi hija y las dos niñas y yo. Ah, muy bien. Están escuchando, Está Carmen. toda la familia. Ah, qué bien, muy bien. Sí. Entonces yo continúo. ¿Qué pasa cuando hay falta de comunicación? Pues la falta de comunicación nos puede llevar al vacío. ¿Qué significa vacío? Pues claro, vacío es que no tiene nada, o sea, contenido. El vacío es cuando uno no se encuentra a sí mismo. Y claro, porque tú no conoces, incluso el vacío es una confirmación de que la persona no se conoce, no conoce a sí mismo. ¿Por qué? Porque nadie te dice, nadie te comunica quién eres, nadie comunica, nadie te dice lo que o sea, lo que hace falta para que crezca, para que nosotros podamos crecer y podemos madurar. Necesitamos una comunicación. Hay gente que ni siquiera pues está en convivencia, está en casa, pero como tú dices, pues uno está con el celular, el otro está en la televisión, está en su cuarto,
Y a mí nos pasa, igual nos pasa en la vida religiosa, nos pasa incluso en nuestra propia familia. Y la verdad, incluso aparentemente está dialogando contigo, pero uno está cerrada. No quiere que le diga, no quiere que le aporte, que le diga cosas que realmente, en realidad, uno se queda en vacío. Por ejemplo, la falta de comunicación, eso es lo que pasa a muchos hijos. Ay, caray, ni tenemos tiempo para comunicar, o dialogar con el papá, con mamá, porque el papá cuando llega al trabajo ya empieza a ponerse delante de la televisión viendo el fútbol, etcétera, y yo tengo necesidad de dialogar porque tengo un problema, tengo un sentimiento, tengo etcétera, pero no sé, y no tengo tiempo. Y mi esposa, y mi mamá, mi madre, etcétera, y mi esposo, todo como en la familia está en sus cosas. En realidad están viviendo cuando no hay comunicación, vive en la soledad. No solamente soledad física, porque puede ser que estamos juntos, pero la soledad interior, la soledad en su vida interior. Y esto cuando uno no se encuentra en los demás. Y también la falta de comunicación nos lleva a la frustración. Claro que sí, se frustra, por eso los hijos pues, prefieren irse de casa, prefieren estar fuera, porque dice que tengo yo dentro de casa, nada, no podemos dialogar, porque apenas estoy hablando y ya, no sé, ya me regaña, me dice cosas, etc. O depende, cómo lo entiende. Pero justamente cada uno, sus rebeldías, sus gestos de distanciamiento, de alejamiento, es una expresión de frustración, también es frustración. Cuando nada responde a lo que buscamos, cuando nadie y nada responde a lo que necesitamos. Necesitamos la comunicación para llevar a cabo un proyecto de Dios sobre cada uno, sobre el matrimonio, sobre cada persona, cada joven, cada niño. Y necesitamos, porque el proyecto de Dios es que alcancemos a ser amada, amado, nos sentimos amados de verdad para poder amar. Ese es uno de los proyectos de Dios, que nos sentimos bien amados, bien amada. Cuando en los matrimonios se conviven, pues conviven porque se aman. Pero hay que ir realizando este amor cada día en la convivencia. Lo que decía yo, si no convive, no comunica. Y no comunica, si no comunica, no convive. Y viceversa. Y entonces, en la comunicación se realiza este proyecto sobre mi matrimonio, sobre mi persona. ¿Por qué? Porque necesito realmente ser amado, necesito amar. Y por eso cuando hay rebeldía, cuando hay frustración, o sea, digamos, es porque todos buscamos ser amada. Y cuando no lo encontramos, y también necesitamos amar. Lo que pasa es que o sea, a veces no nos damos cuenta que tenemos la capacidad de amar hasta que uno se sienta bien amada. Lo que decía en el Evangelio, antes que amemos a Dios, Dios nos ama primero. Entonces, qué bueno, ¿no? Estamos hablando como personas de fe, porque estamos hablando de personas No estás castigado, pero terminas de hacer berrinches, te puedes ir. ¿Estás haciendo berrinches? Dentro del sacramento. También de fe, porque tienen relación con Dios, en cuanto a los jóvenes, en cuanto a personas solteras y solteros, ¿no? Y entonces aquí hablamos de cada uno como en búsqueda, para que no nos frustre, búsqueda de encontrar este amor. Y solo se encuentra cuando hay relación. Y la relación no es una relación seca, la relación se vive en comunicación. Necesito comunicarme, necesito dialogar.
porque somos personas creadas por amor. Somos personas creadas para amar. Son dos cosas muy importantes, dos caras en la misma moneda. Somos personas creadas por amor y somos personas creadas para amar. Entonces, hablando del sacramento del matrimonio, es expresión concreta del amor de los esposos, en la que uno necesita salir de sí mismo, abrirse al otro, compartir, acoger, entregar. Son características muy importantes, ¿no? Yo repito, el sacramento del matrimonio es expresión concreta del amor de los esposos, en la que uno necesita salir de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues claro, salir de tu mundo, salir de lo que tú sabes de ti, dejar abrirte al otro para que el otro te diga, hombre, mira, tú tienes un poco de mancha en la cara, ¿no? No, no tengo. ¿Cómo dice? Alguien te dice, alguien ve mejor que tú mismo, a no ser que te necesitas mirar el espejo. Pero en esta relación no necesitas cada vez poner el espejo delante de tú. Pues el otro tiene que decir, tú tienes mancha. A ver, mira, a ver. Por eso el uno que está abierto siempre pregunta, oiga, ¿cómo me ves? Eso, saliendo de sí mismo. Hay personas que no salen de sí mismo porque se siente, o sea, no sé, como encerrado de su conocimiento, de lo que sabe, de sus capacidades, de sus talentos. Por eso hay una tendencia a veces entre matrimonios de que se separan enseguida porque uno no sabe que es narcisista. Es la única que sabe. Es decir, a la base de todas sus capacidades y de todo lo que sabe, de todo lo que... Y no quiere salir de sí mismo. Y esto es imposible convivir. Es imposible crear comunidad. Es imposible crear familia. Es imposible. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe de sí mismo, lo decíamos como así, no quiere relacionarse con los demás. Es egoísta. No se abre al otro. No comparte, no acoge. Ni siquiera capaz de entregar. Entonces, hay que tener en cuenta, el matrimonio tiene una misión muy grande. Es mostrar al otro qué significa el amor. El amor siempre sale de sí mismo. De hecho, el fundamento del amor, del matrimonio, de la familia o de cualquier relación humana es el amor trinitario. Se aman entre sí, pero como es sobreabundante el amor, sale de sí mismo para compartir con nosotros este amor. Ese es el misterio de la Trinidad. Igual que nosotros nos llama a salir, que no es fácil, porque la sociedad nos enseña tanto de cultivar nuestro propio conocimiento hasta que incluso creyendo en su propia capacidad de saber las cosas solo. Y no sabe que realmente está en el mundo. Tiene que aprender, y un matrimonio tiene una misión muy grande y un compromiso muy grande de revelar qué es el amor. El amor es compartir, el amor es una entrega, un amor es una acogida, el amor es una apertura al otro. Yo creo que cuando dos personas contraen matrimonio es porque han decidido compartir un proyecto de vida en común. Y además es un compromiso. Es un compromiso. La verdad es que bonito cuando uno está experimentando que su compromiso trasciende. ¿Por qué? Porque va más allá de sí mismo, va más allá de las dos personas que se aman y se ve. Por eso, eh, se procrean, por eso nacen los niños, fruto de este amor. Así está.
Y entonces el resultado de, esta de la vida matrimonial es eso, que se comparten todo. Y entra en su vida matrimonial en diferentes etapas. Y cuando una persona realmente entra en una etapa donde se madura, pues es porque es una etapa para ellos donde acepten desde el amor sus diferencias individuales. Ese es el punto, es el clave. Ese es algo que realmente marca un paso concreto a la madurez. Porque claro, el matrimonio siempre entra en diferentes etapas. Pero no es fácil porque en cada etapa pues uno está conociéndose a sí mismo. Hasta poco a poco se da cuenta que yo soy diferente del otro. Se dan cuenta que cuando en Génesis 2:24, dos personas, ¿no? Que se dejan sus padres y se unen, ¿no? Lo que decía en digamos, en el matrimonio, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando dos personas, por eso dejará al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Con estas palabras se nos manifiesta una gran verdad. El matrimonio es el fundamento de la familia, aunque son dos personas diferentes, pero llamado desde su diferencia a la unidad, a la integración. Y claro, es importante en cada etapa, estamos descubriendo de esta diferencia. Y entra en la madurez cuando yo acepto nuestras diferencias individuales. Aunque pues es una cosa muy importante. Dejan de ser un yo individual. En la psicología sí es verdad que es importante mantener y es muy parte de la naturaleza del hombre, de que se construye su personalidad, su individualidad, y no puede dejar su personalidad, no puede perder su propia individualidad. Pero una cosa es el yo individual, muchas veces en función al servicio de la unidad de las dos personas que se aman. Es decir, es dejar de ser un yo individual para convertirse en un nosotros. Cuando decíamos, ya se convierte en una sola carne. Es decir, ya nos estamos, superando, ¿no? Lo que es el mío, en función, en cuanto en vista de construir dos personas en una sola carne. Hay que tener en cuenta que es una realidad, somos diferentes. Mujer y hombre tienen psicologías diferentes. Mujer y hombre tienen su forma de pensar diferente. Su forma de ser, su pensamiento, su actuar, incluso sus propias fuerzas son diferentes. Y más aún cuando hay diferencia de cultura. A veces uno piensa que es diferente cuando se casan uno de Asia y otro de Latinoamérica, otro de África y otro de Europa, y dos personas de diferentes culturas, no sé cómo se entiende, pero es difícil. Y yo lo entiendo porque yo he experimentado también aquí en la familia, en la comunidad. Yo no entiendo a veces cuando estamos conviviendo con otra raza. Cuando tú sueltas un chiste, uno no se ríe. Y cuando estás hablando serio, empieza a reír y yo digo, no entiendo. A veces es más esto, ¿no? O tú dices esta forma y otro dice, en realidad, luego vamos a hablar de esto, que las diferencias incluso del lenguaje, incluso de cómo captemos, incluso la propia cultura, dos personas diferentes de diferentes
que provienen de diferentes familias, de cómo conciben un lenguaje. Este lenguaje, esta palabra se dice así en mi familia, pero mi familia no es así. Entonces, qué difícil, pero así es. Pero cuando el amor mismo es el fundamento de esta unidad, entonces este yo individual deja de ser, ¿no?, para convertirse, o sea, eh, en un nosotros. Un nosotros. Yo hablo ya un nosotros. Ya no hablo solo, porque a veces yo he visto muchas veces, ¿no? Es normal, ¿no? Cuando una persona se suele vivir así, con cierta actitud de egoísmo, piensa solo en sí mismo, piensa en todo, o sea, entonces nosotros venimos de una sociedad muy egoísta. Nuestra familia nos ha enseñado, realmente, ustedes los padres han enseñado a sus hijos, usted tiene que ser el primero, ¿eh? Usted tiene que ser el primero entre todos. Tú tienes que ser como más que el otro. Tú tienes que ser el número uno en la clase. Tú tienes que ser el número uno en el trabajo. Y etcétera. Entonces, para que tú puedas comprar lo que quieres, para que tú puedas hacer lo que quieres. Entonces, esta mentalidad consumista, esta mentalidad materialista es egoísta. Y entonces, claro, cuando vas a unirse con el otro, ya tienes que cambiar, dejar el yo en nosotros. A veces uno cuando dice, va a la casa y dice, venga, come eso. Y no, yo no puedo comer solo, yo necesito. Y ustedes, yo no puedo comer, yo ya no voy a hablar solo, yo necesito nosotros. Por favor, que comen conmigo, junto conmigo. Cuando la gente te dan de comer así y estás ahí en la mesa, estás solo. No puedo comer. Pero padre come, no, usted, necesito que esté conmigo, porque no puedo comer así. Es un nosotros. Igual que el matrimonio, ¿no? Llega el esposo, a ver, yo vengo del trabajo, a ver, tiene que preparar la mesa, ponen la comida mía, y luego la esposa sigue sirviendo, y el esposo come, y come, y digo, ¿qué egoísta? Ya se olvidó de que somos dos, nosotros, ¿no? Entonces, ahí se ve. Entonces, así lo que digo yo es, aunque hay que aceptar desde el amor las diferencias, pero por favor, no individuales, pero hay que ir caminando, agarrando el itinerario desde un yo hacia nosotros. Aunque hay diferencias, estas diferencias se acomodan al servicio del amor que une las dos personas. Y no es fácil, pero eso es solamente cuando hay amor. Cuando no hay amor, no, es imposible. Solo el amor une las dos diferentes personas. Solo el amor une y hace uno dos diferentes personas. Y entonces esto, hay que superar las primeras dificultades que tenemos. A ver, ¿cuáles son las dificultades que tenéis? Me gustaría que ustedes lo escriben en su apunte. ¿Cuáles son las primeras dificultades que tenéis en cuanto a las diferencias que descubran en sus matrimonios, en esta relación? Incluso ahí donde están los niños y están escuchando también los hijos. A ver, ustedes también son diferentes, ¿no? Pero hay dificultades. Uno es más callado, otro es más activo, otro es más pasiva, otro es más, etcétera, etcétera. Otro es más, dice como, es más expresivo, otro es más calladito. En el matrimonio igual. Ay, no, yo soy una persona que con pocas palabras. Entonces, ¿qué significa esto? Pues, pero a veces se convierte como un refugio. Es de ser. No sabes que la comunidad de matrimonio es una escuela
y también es el lugar para construirse como persona. Porque a veces no nos damos cuenta que desde la sociedad donde venimos no actuamos como personas. No actuamos como persona, porque tratamos al otro no como persona, tratamos al otro como objeto, tratamos al otro, fíjese, dice el matrimonio, bueno, de la esposa, es que como mi esposo es muy machista, pues mira, yo me siento como sin personalidad. Ah, entonces usted sin personalidad ya no es persona. Sí, porque ya no tengo ni decisiones propias, ya no tengo la libertad para, actúo siempre con miedo, ya no tengo confianza, ni él confía ni yo confío. Entonces, cuando en esta relación ya no vive como persona, y por tanto uno se refugia en, ay no, entonces mejor no hablar. Entonces ya no dialoga. El silencio es el que mata a veces. Un silencio provocado, movido por cualquier rencor, guardando todo porque se acumula. Y entonces dices, no voy a hablar, mejor no hablar. Pero esto mata. Mejor que me golpea y me diga, toma así palabras fuertes, que un silencio, pero un silencio de, de muerte. O sea, ¿por qué? Porque es algo que tortura cada día y no sabe qué. Y entonces de las dificultades en las parejas. Pero también dice que hay un silencio muy sano, que es provisional, en el que pues da tiempo, espacio, pero de manera muy sano. O sea, esto se habla, se comunica, se entiende cuando hay silencio, porque se hablan desde antes. Qué bonito cuando desde el principio, y yo estaba hablando ayer con los matrimonios jóvenes que tienen 2, 3, 4 años de casado, muy bonito. Y yo les dije que del noviazgo, qué bonito cuando comienzan a conocerse, comienzan a saber estas diferencias, comienzan a hablar sobre las dificultades, comienzan a hablar muchas cosas. ¿Sí? Y entonces, qué diferente cuando estamos llegando a un altos niveles de diálogo conyugal. ¿Y cuáles son los niveles de diálogo conyugal? Hay que tener en cuenta que, pues, se dan muchos niveles de comunicación en la pareja. Desde el intercambio de ideas, qué bonito, ¿no? Cuando hay un noviazgo. Yo, cuando empecé, me acuerdo de mi noviazgo antes, antes de, claro, te empiezas a conocer a la persona preguntándole y para crear una conversación, porque si no, no vas a conocer. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a conocer si tú miras y se ríe y no habla más? No, no es así. Comenzamos a hablar, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Tal. Y empezamos hablando de muchas cosas, ideas, y empieza a disfrutar. No sé todos, pero que hemos pasado de esto, ¿verdad? Ustedes matrimonios comenzaron con esto, a no ser que tu papá con una pistola dice, cásate con ella. No, y por eso hay muchos se separan, porque no hay nada de esta clase de diálogo desde el noviazgo, donde se comparten todo, ¿no? Este nivel de diálogo. Intercambio. ¿Sabes qué significa intercambio? Intercambio entre los dos. Entrando, inter es dentro, en interior. Cambia. Cambio cambiando. O sea, a ver, ¿tú qué piensas? Y yo pienso, y tú tal. Entonces, es el diálogo. Pues hay muchas cosas que hablar en cada día de la vida. Y lo que yo no entiendo, cuando no hay nada que hablar. Ustedes pasaron, o sea, yo me imagino que también pasó en estas cosas. Porque, no sé, hay que interesarse del otro, hay que interesarse de la vida, hay que interesarse de lo que tú piensas. Oiga, yo pienso en esto, ¿tú qué piensas? No,
yo creo que lo que piensas está un poco lejos de lo que piensa de la mayoría. Sí, entonces tengo problemas y no lo sé, pero es un poco raro, ¿no? Entonces, no, hay que ser muy respetuoso. Entonces empieza a hablar, entonces, a ver, dime qué hay. Entonces Bruno empieza a compartir, intercambiar ideas. Y para los matrimonios, ideas que luego poco a poco empieza a tener un intercambio sobre el proyecto de la vida, los proyectos de la vida, pequeños proyectos, grandes proyectos. Hasta luego otro nivel de comunicación es la de sentimientos. Ya empieza a hablar de sentimientos, de lo que siente. Oiga, me encanta estar contigo, me encanta vivir contigo, me encanta escucharte. Yo me acuerdo cuando era joven, mis hermanos, oiga, llevas 2 horas en el teléfono. Sí, porque apenas estoy conociendo esta chica. Y la verdad me encanta, me encanta, me encanta. Y después ya empezamos a expresar sentimientos, hasta un sentimiento profundo. Qué bonito cuando poco a poco ya empieza a conocerse hay unos segundos del lenguaje que también podemos encontrar. La mirada, la sonrisa. A ver, ¿cómo dialogamos? Pues no dialogamos como robots. Hay sentimientos. A ver, ¿cómo me mira? ¿Cómo te miro? La sonrisa, el tono de la voz, el silencio, veces, lo que decíamos, expresan con mayor contundencia una actitud interior. Hay algo que hay allí en esa sonrisa, hay algo ahí en esta mirada, hay algo allí en este tono de voz. Pues todos no somos psicólogos, pero por lo menos podemos saber si está enfadado o no está enfadada. Estamos conociendo a la persona, porque está en silencio, pero es normal, es silencio, porque quizás está más meditativa, o está pues ensimismada, o sea, quizás está adentrándose un poco más de lo que ha hecho, de lo que dice, etc. En lo que ustedes entra también en esta comunicación, en este ámbito de la relación sexual, que es un momento privilegiado de comunicación, de entrega y de confianza. Es el matrimonio, ¿no? Cuando ya hacen esta relación sexual, que es un momento privilegiado de comunicación. El amor dice que es cuando uno sale de sí mismo para entregarse, el darse al otro, el confiar, y lo más aún, la confianza, porque no es tener una relación sexual por tener, sino es expresa todo lo que es. Si se convierte solamente en no, sino en parte de la sexualidad. Pero lo que es importante aquí es la confianza de darse. La confianza es una expresión, la confianza es una expresión de darse. Una expresión de poner todo en función de la integración matrimonial. O como decía, ¿no? Yo soy parte tuyo, tú eres parte mía. Como decía Jesús en la relación con el Padre, ¿no? Aunque es algo muy profundo en cuanto a la relación de no. Todo lo que tengo es tuyo. Y todo lo que es mío. Eso siempre le dice Jesús. Pero tiene que ver con la unidad, tiene que ver con la comunión entre dos personas que se aman. Entonces, qué bonito, incluso en la vida sexual. En la vida sexual, tú te expresas todo lo que eres, te entregas, te comprometes. Es parte, es una comunión de vida y de amor. Qué bueno cuando ahora así es, también es comunicación, porque la comunicación hay que tener en cuenta, o sea, cuando hablamos del diálogo, el diálogo
para conseguir que la comunicación en la pareja sea verdaderamente profunda y fructífera, hay que ejercitarse en el arte de saber comunicar y saber escuchar. Todo lo que soy es una comunicación. Todo lo que soy es una comunicación. Y todo lo que soy se lo doy al otro. Una transparencia. Yo la verdad, escuchar es algo más. Porque escuchar no solamente... porque hay cosas que tienes que comprender. El sentido de la palabra, el significado de la palabra, el simbolismo, etcétera, etcétera. Uno no puede decir, ya te he escuchado. Ya sí, tú puedes repetir, pero una cosa es repetir lo que tú dices para saber, decir, te he escuchado. Muy bien, has escuchado. Pero no es así solamente. En toda la relación de la pareja es fundamental que el otro se sienta escuchado, comprendido y respetado. No solamente que, yo te escucho, no. Es que yo me gustaría que realmente me escucha. Es que necesito sentirme primero que soy escuchado, pero también me has comprendido lo que has escuchado de mí o no. Pero también cuando tú me comprendes, también me respetas. O sea, son tres actitudes que uno puede escuchar, comprender y respetar. Escuchado, se siente comprendido y respetado. ¿No? En uno de los dos se dice Ecclesiam Suam, sobre el mandato de la iglesia en el mundo. ¿Cuál es el requisito para tener un fructífero? A ver, y a veces yo también me pregunto, esto según el Pablo VI, a mí me ayuda mucho, pero para que el diálogo sea fructífero, tiene que ser un diálogo. Yo me pregunto primero, cuando ustedes hablan, ¿hay claridad? Ante todo, el diálogo supone la inteligibilidad, es decir, se entiende, inteligentemente. Es un intercambio de pensamiento, es una invitación al ejercicio de las facultades superiores del hombre. Bastaría este solo título para clasificarlo entre los mejores fenómenos de la actividad de cultura humana. Basta su exigencia inicial para estimular nuestra diligencia, digamos, apostólica entre matrimonios. Se dice aquí si es comprensible lo que estamos hablando. Entonces tenemos que preguntar, oiga, en nuestro diálogo hay claridad, porque a veces termina discutiendo, pero a veces discutiendo, ¿a qué estamos discutiendo? ¿Se entiende? ¿Hay claridad en lo que estamos hablando? A ver, comenzamos y empieza a descubrir, pues, recordando hacer un rewind, como digamos, ¿no? Es que hemos terminado discutiendo. ¿Pero por qué discutimos? Pero yo no entiendo, la verdad, ¿por qué discutimos? Tú dices, y entonces vamos a ver rewind, ¿no? Como de la grabación. A ver, rewind. Al final decimos, es que hemos hablado esta palabra, y esta palabra no sé si es claro para ti o está claro para mí. No hay claridad quizás de lo que estamos hablando y terminamos peleando, terminamos sacando otras cosas que el mismo tema, porque claro, en vez de hablar del tema, empiezas a sacar lo que es el rencor, lo que es prejuicio contra el otro. Como lo que digo yo, en el silencio nos refugiamos en el silencio y no queremos decir nada y tal, lleva años y años y años y está acumulando todo lo que es, puede ser una etiqueta, puede ser un prejuicio. ¿Por qué? Por prejuicio, porque todavía no se cura, no se sana, no se aclara, no se es capaz de resolver. El punto
desarrollo. El punto aquí es el crecimiento como persona. No quedarse como, bueno, ¿cuántos años ya llevamos y tú siempre estás ahí, tú eres así, 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 siempre así? Entonces ya se convirtió en un prejuicio, en una etiqueta. Entonces toda la vida, ¿qué tenemos que hacer? Y quizá comenzó solo con una poca palabra, una palabra que no fue clara. Yo decía, claridad, número uno. Segundo, ¿no? La afabilidad. Aprender, como decía en Mateo 11, Mateo 13 me parece. 24 dice, ven a mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que tiene que ser afable, que tiene que ser humilde, mansedumbre en la misma palabra. El diálogo no es orgulloso. Cuando una persona se cree de que tiene la razón y que tiene toda la capacidad, tiene toda la inteligencia, se siente orgulloso contra el otro. Ya no hay diálogo, estás poniéndote por encima del otro. Además, en el diálogo se convierte en un diálogo hiriente, ofensivo, porque su autoridad es intrínseca por la verdad. Que es intrínseca por la verdad, por la caridad que difunde, por el ejemplo que propone. No es un mandato ni una imposición. Yo repito, su autoridad es intrínseca por la verdad que expone. ¿Cuál es la verdad que expone? Y por la verdad que difunde. Y por el ejemplo que propone. O sea, la autoridad que tenga por la verdad que yo quiero compartir. Cuando no hay verdad y todo es mentira, no tiene autoridad para este diálogo. ¿Por qué? Porque te mientes. Es una mentira. Y por tanto, cuando está en la mentira, impone. ¿Por qué? Porque como no hay nada se encuentra con la espada y la pared, cuando una persona pregunta, entonces el diálogo se convierte en una imposición. A ver, tú me tienes que entender, porque ya es un mecanismo de defensa. Mientras cuando el diálogo es afable, evita los modos violentos, es paciente siempre, es generoso. Otra característica del diálogo tiene que ser un diálogo de confianza. A veces uno sufre cuando encuentras que tu pareja ya no tiene confianza contigo. Es necesario la confianza, el valor de la propia palabra, como en la disposición para acogerla por parte del que habla. Qué bonito cuando una persona se siente muy escuchada porque tiene confianza. Pero al contrario, cuando no tiene confianza, no se siente escuchada, pues se frustra. Y eso es una frustrante, es la verdad. Que la confianza, cuando hay diálogo de confianza, promueve la familiaridad y la amistad. Siempre promueve la familiaridad. Me familiarizo como Jesús con los discípulos. Los discípulos de Maús, cuando estaba hablando, todavía no se familiarizaba con Jesús, aunque eran discípulos, escuchando a Jesús, pero quizá escuchando, pero no dialoga con Jesús, y por tanto no sabe dialogar entre los dos. Dice que cuando estaban caminando se discutían, y así nos pasa, igual que pasó con los discípulos. ¿Quién es el primero? ¿Quién tiene? Oiga, se peleaban. Incluso Santiago y Juan empezaban a pedir así, el lugar a la derecha, a la izquierda, porque entre ellos escuchan a Jesús, pero no la familiarizan en el diálogo, en lo más profundo. Juan aprendió poco a poco, yo creo, porque es un discípulo amado. Pero hay momentos, Pedro y tal, le falta familiarizar de la voz en el interior. Eso igual que nosotros, nos falta este diálogo de que nos familiaricemos de lo que es la intencionalidad de Jesús. En el matrimonio, en cualquier relación humana,
en el diálogo, hay familiaridad cuando uno entra en, o por eso dice familiaridad. Identidad es de la identidad, o sea, de lo que es el ego de la persona, que es el más profundo núcleo de la persona. Y dice que Dios habla en la conciencia y habla en lo más, en el núcleo sagrado del hombre y sabe cuál es la intencionalidad. Y por tanto crea amistad, porque sabe en la amistad todo es verdad. En la amistad no hay máscara. Cuando una persona realmente crea una de las máscara y no dice ¿sabe cuál es el problema muchas veces en el matrimonio? Cuando uno ya empieza a poner máscara, fingiendo. Cuando ya no es transparente, la mitad se guarda para sí mismo porque se reserva. Ya no hay amistad. O como dice Jesús, ustedes no son ya no son ya no son esclavos, no son servientes. No, no, no. Ustedes no son esclavos, son mis amigos, porque el amigo ya dice todo, como dice Jesús, porque he dicho todo con ustedes. Ese es Jesús, y dice, ¿por qué le he dicho? He dicho todo. No, entonces es la amistad que debemos también, dentro de la confianza, un diálogo de confianza, estamos construyendo amistad. Ustedes matrimonios son amigos. Yo creo que se olvidan de esta palabra. No, no, no es mi esposa. ¿Y qué significa eso? Pero también es tu amiga, ¿no? Porque amiga significa amor. Los personas que por amor se comparten, se dan, o sea, dicen que familias, entre los padres, dicen los padres mucho. Mis hijos son mis amigos, las hijas dicen también mi mejor amigo es mi mamá, mi mejor amiga es mi mamá, mi mejor amigo es mi papá. A veces escucho esto, porque en la amistad hay una de tú a tú, hay una igualdad del trato, hay una igualdad en la no en la autoridad, sino en la dignidad, porque tú eres amada. Eso dicen los papás, es que mi hija es hija de Dios, no es mi hija, me ha regalado, pero no soy dueño de ella. Por eso cuando hablo con ella, yo la trato con dignidad. ¿Dignidad de qué? Dignidad de ser hija de Dios, por eso somos amigos. Yo también soy hijo de Dios. Y entonces, qué profundo, ¿no? Un papá que dice, mi hijo es mi amigo. Un hijo que dice, mi papá es amigo. ¿Por qué? Porque también es un trato. No es palabra, sino es un trato de todo el ser. ¿Por qué? Porque lo trato como persona en su totalidad. En su totalidad. No de una parte, no de una pieza. Porque estamos hablando de la integración del hombre. Cuando tratamos en la amistad, estamos tratando de la persona en su totalidad. Hay muchas como se tratan solo porque los noviazgos dicen, bueno, yo lo trato porque es bonita, es bella, y la trato solo con la parte, una parte. ¿Cuál es la parte? Pues me gusta su cuerpo. Y no le gusta, no. Cuando la miro a una persona, yo miro a su totalidad. A ver, una dinámica. Mírense unos a otros ahora, con su pareja. Cuando ves a ella, ahora mismo, de unos segundos, ¿qué ves? A ver, 1, 2, 3. Mírense unos a otros. Mírense. ¿Qué ves? Pues uno ve solo los errores del otro. Uno ve, bueno, no sé, uno puede ser lo externo, o una parte, un sentimiento, o su inteligencia, pero no ves la totalidad de la persona. Por eso cuando hay un diálogo de confianza,
es cuando mira al otro en su totalidad. ¿Cómo? O sea, entrelaza los estudios por una mutua adhesión a un bien de la persona. Y cuando hay un bien, se trata de la totalidad de la persona, que excluye todo fin egoísta que no mira solo. Así nos pasa, yo creo que me pasa a mí, me pasa a ti, nos pasa a cada uno. Pero qué bonito cuando una persona empieza a ver total. A ver, cuando mira a la persona, uno pregunta, ¿y padre, cómo significa esto de totalidad? ¿Cómo lo voy a ver a la persona como en su totalidad? Pues depende, como dice Jesús. Yo no miro, en Samuel 16, yo no miro a la apariencia, sino miro el corazón. Ahí está, mira el corazón de la persona y tú encontrarás la totalidad de la persona. Crear la imagen y semejanza de Dios. Y por el bautismo te ha dado todo con este fruto de la resurrección del Señor, la imagen en su totalidad. Y tú eres una imagen de amor, amada por Dios. Y cuando yo miro a la persona, yo miro en su profundo ser de que la persona es amada por Dios. Y no debo mirarlo con egoísmo, con un fin. El fin es solamente cuando yo alimento a mí mismo y no al otro, sino para mí, para mí, para mí. Así los machistas, perdóname por la palabra si hay algunos de aquí que son machistas, que siempre mira a sí mismo como el que tiene toda la autoridad, tiene el poder para mí, ¿no? Qué pena, qué pobre mujer. O pobre hombre, porque también hay mujeres que son machistas, por haber adquirido la misma actitud de su papá, el papá machista. Hace veces que encontró un hombre así sumiso. Bueno, y entonces el diálogo también es prudente, tiene que ser un diálogo de prudencia, con mucha prudencia, que tiene muy en cuenta las condiciones psicológicas y morales del que oye. Que hay que situarte. Nosotros necesitamos situarnos. ¿Cuáles son las condiciones psicológicas y morales del que oye cuando estamos dialogando? No estamos solamente hablando del diálogo entre de los matrimonios. También estamos hablando de diálogo de dos personas. Incluso, por ejemplo, papás con sus hijos. A ver, cómo yo diálogo como si es un niño. Si es una persona ruda, si no está preparada, si es desconfiada, si es una persona hostil, si se esfuerza, pues claro que sí, tenemos que situarnos. A ver, pues si es un niño, pues tengo que hablar como en su nivel. Qué pena cuando en el matrimonio encuentras a un esposo como un niño o una niña como una esposa. Pues entonces, pero hay que enseñarle poco a poco, desarrollar de cambiar para maturarse un poco más. Si es una persona ruda, ¿qué vas a decir? Nosotros los asiáticos y también ustedes, los mexicanos, son muy respetuosos en sus palabras, la verdad. Les admiro mucho como cultura, siempre con usted, como tercera, pero me encanta. Cuando estaba en España, visitaba unas familias y unos matrimonios que empiezan a discutir y tal, pero la verdad, ay, qué ruda. Pero así el lenguaje. Y cuando aprendí aquí en México, yo dije, qué bonito, todos hablan de tercera persona, con respeto. Entonces, es parte de la prudencia, el respeto. Y también en el diálogo, pues hay que ver si es desconfiada, si es hostil, ¿no? Si se esfuerza por conocer su sensibilidad y por adaptarse, ¿no? Es decir, si se esfuerza por conocer su sensibilidad y por adaptarse, es que necesitamos adaptarnos razonablemente y modificar las formas. O sea, modificar las formas, la propia presentación para no serle molesto, incomprensible. Así lo pasa en el matrimonio, ¿verdad?
No sé si ustedes intentan examinarse muchas veces. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo me presento para que no se le moleste y también incomprensible? O sea, trata de adaptarse razonablemente. Y esto es un don. Cuando tú tienes una cierta profunda razón para que tú te adaptes y modifiques las formas. No porque tienes que someterte, sino estás adaptándose razonablemente y modificando la forma, ¿no? Pero así inteligentemente. ¿Por qué? Porque estás dialogando, quieres llegar al fin de este diálogo, que es un bien para los dos. Entonces, son cuatro, o sea, digamos, características que luego también podemos hablar otras características más, ¿no? Que tiene que ser un diálogo sencillo, respetuoso, lo que digo yo, y hay que decir las cosas con palabras sencillas, sin autoescucharse, intentando no quedar bien, sino hacerse, digamos, entonces otra característica, digo yo, es un diálogo sencillo, respetuoso. Hay que decir las cosas con palabras sencillas, sin autoescucharse, intentando no quedar bien, sino hacerse entender, evitando gritos. A veces cuando está caliente la discusión, realmente cada uno parece como tiene que gritar, porque quiere suprimir al otro, quiere vencer al otro. Hay que dejar de hablar ironías punzantes o insultos, o conservando siempre como muy importante el respeto mutuo. Ya antiguamente se decía que cuando una pareja se falta al respeto, la cosa comienza a ser grave. En general, los diálogos suelen fallar no por el contenido, sino por la forma. Quizá tenéis toda la razón las dos. Quizá hablando primero de la fe, empiezan terminando a ver, a imponerse, entonces ya empieza a cambiar la forma, pero al final termina el diálogo en una discusión y ya no es. Por eso todo falla no por el contenido, sino por la forma. Y prácticamente todo, incluso lo más doloroso, puede ser dicho si se dice bien. Además, el diálogo también, otra característica, debe ser sincero y global. Cuando no hay sinceridad, ya en España lo decíamos, es un diálogo besugo, es como un diálogo muy superficial, exponiendo las propias ideas, experiencias o gustos con sinceridad, es muy importante. Y sin que existan temas cerrados. Siempre los temas están abiertos, porque es algo que se pone dentro de la dimensión de fe. Y lo digo yo, la comunicación abierta es una comunicación abierta a la trascendencia. La falsedad y la verdad a medias, aunque pretendan un buen fin, difícilmente pueden conducir a una relación satisfactoria. Cuando te preguntas, oiga, ¿de dónde vienes? Oye, ¿qué hiciste? Ay, caray, uno por miedo ya dice una verdad a medias. Incluso, pues, media. No lo dice. ¿Por qué? Porque no hay sinceridad. Primero, es que no es sincero consigo mismo. Se puede discutir largamente si hay que ser sincero del todo y en el todos los temas. Sí, claro que sí se puede discutir, pero con tal que uno tiene esta sinceridad. Pero para profundizar y comprender los temas. Hay gente que no, cuando ya agarra, ya toca el orgullo, no hay que hablar, ya cerramos, porque está, no, cuando hay sinceridad,
No, no hay por qué cerrar la discusión, el argumentar, el descubrir la profundidad del tema. Hay temas que pueden ofender, es verdad, al otro. O hay sinceridades que pueden dañar la relación con una herida que ya no puede curar. Y es verdad. Por eso hay que tener un poco cuidado también. Es posible que sea conveniente algún silencio. Es verdad, cuando una persona dice, bueno, cuando hay sinceridad ya dice, bueno, ya me canso y ya con sinceridad, pues tenemos que ponernos en silencio y quizás reflexionemos y es para el bien también de la relación. Pero hay que tender a reducir al máximo esos silencios hasta que desaparezcan. Es decir, no se pongan como excusa, sino realmente eso, el objetivo del silencio es para reflexionar y luego compartir sanamente y profundamente lo que reflexionaba. En cualquier caso, la existencia de algún pequeño campo cerrado a la sinceridad debe vivirse como una irregularidad, una falta de confianza, una negatividad. Ya lo he dicho al principio. Por eso también el diálogo tiene que ser muy acogedor, abierto a todo lo que diga el otro, sin manifestar descontento, tristeza o malestar por la sinceridad del otro. Pues qué bien, cuando una persona hablando, pues empieza. No, o sea, es importante abrirse y acoger la persona, tal como, si tú lo entiendes mejor, como dice San Francisco de Asís, es mejor comprender que ser comprendido. Pues entonces estoy comprendiendo que quizás esta persona yo lo acojo y yo creo que puede ser. Y tengo que manifestar manifestar con respeto lo que el otro está diciendo. Y accediendo siempre a interpretar bien sus palabras y sus gestos, sin atribuirles enseguida mala voluntad o deseos de él. Y nosotros en nuestra sociedad así somos, claro, la justicia, y al final, pues, actuemos sin apertura al otro, sin acoger al otro. Claro que sí, que aunque está mal, aunque no tiene sentido lo que está diciendo, pero por respeto a la persona, pues quizá por su ignorancia, pues también hay que coger la persona. Entonces, y debe ser muy inteligente, es decir, no hay que dejarse llevar por la simple espontaneidad o la comunicación de las propias opiniones, que nunca revisadas, sino intentar añadir el pensar al hablar. O sea, conviene ser un poco crítico con las propias opiniones ya antes de exponerlas. Eso a veces yo nosotros tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Ahora, oiga, lo que voy a decir, ¿cómo será esto? Y autocriticando. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿Y cómo lo voy a decir? Hay que revisar, ¿no? Por eso, es un trabajo, pues es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y son las características que nos puede ayudar para ver qué tal va la pregunta que he hecho al principio, cómo anda nuestro diálogo. A ver, con todas estas características lo hemos comprendido, o sea, por lo menos, porque hay que tener en cuenta que el diálogo es un arte. El arte de un buen diálogo, el dialogar se aprende. En cuanto dialoga, uno se aprende. Hay que luchar contra factores como la diferencia de caracteres, temperamentos, la falta de tiempo, la falta de confianza, el miedo. Pero es un arte, es importante elegir el momento oportuno para plantear ciertos temas. Por eso la comunicación es siempre, para crear relación hay que crear temas, que también conviene para las dos personas. Ay, padre, ya no tenemos temas que hablar. El tema que tenemos es siempre quejas, regaños, etcétera, y claro que sí. Pero depende cómo uno aprende. Por eso, dialogar se aprende. Ay, mira, tú siempre piensas de que estoy regañando, tú siempre piensas de que estoy diciendo mal, pero quizás no es así. Quizás tiene que entrar un poco más de lo que quiero decir, de mis palabras, de si yo entiendo o no entiendo. Y ese es el tema en sí, porque estamos aprendiendo. Porque en el fondo lo que se construye es la relación de las personas, para ser personas, porque todo engloba todo el ser humano, mi sentimiento, mi inteligencia, mi afectividad, mi carácter, mi cuerpo y todo.
Hay que saber transmitir, pero saber transmitir requiere cuidado y atención a lo que decimos, y hay que hacerlo siempre con prudencia, discreción, sin descalificar o faltar el respeto o insultar, lo que decía al principio. Por eso, hay que tener en cuenta el diálogo, es un intercambio, es un intercambio. Es un intercambio en el que cada cual manifiesta su opinión o su gusto. A veces este intercambio es necesario de cara a alguna decisión que ha de ser conjunta. Claro que sí. Es un intercambio para, por ejemplo, matrimonios que tienen que hacer una decisión. Necesita realmente dialogar. ¿Qué piensa? Intercambio, yo pienso en esto. Yo pienso que esto para el bien del hijo. No sé si es verdad. ¿Y tú cómo piensas? ¿Qué piensas? Yo pienso en esto. ¿Qué piensas de esto? Y tal. Intercambiando. Qué bonito, ¿no? En función de la familia, en función del bien de la familia. A veces este intercambio es necesario de cara a alguna decisión que ha de ser conjunta. Y ya en este caso es signo de una convivencia respetuosa, sin imposición. Hay un diálogo donde una persona quiere imponer, por tanto él se queda como el único que habla. Ya no es diálogo, es monólogo. Cuando uno no intercambia y no escucha y no acoge y no respeta, ya es un monólogo, es una persona, ¿cómo se llama? Autoritario. Ya no es un diálogo para una persona que quiere manipular, que quiere ser autoritario, quiere ponerse por encima de los demás, ¿no? Ya no hay intercambio gratuito, no hay intercambio de verdad. ¿No? De ideas, de lo que uno vive. Por tanto, hay dos cosas muy importantes. Lo que decía, hay diferentes niveles de diálogo, pero hay que tener en cuenta a un nivel más profundo del diálogo. El objetivo del diálogo conyugal, lo que decía siempre, es una moneda de dos caras. Una cara es la del conocimiento. Por eso estamos intercambiando para conocer. Por una parte, el diálogo intenta llegar a entender al otro. Ya lo decía antes, en aquello que dice, en lo que no puede y no sabe decir, en lo que hay más allá de sus mismas palabras, y a veces poco claras, o poco precisas, o poco agradables, en lo que el otro es. Por eso conocer todo esto por eso es el objetivo del diálogo conyugal, es el conocimiento. Incluso ayudándole a entenderse a sí mismo. A veces cuando estoy dialogando con el otro, yo digo a veces, pues qué bueno cuando una persona me dice, y entonces yo empiezo a examinarme y empiezo a entenderme a mí mismo. Ay, caray, ¿por qué he dicho estas cosas? ¿Por qué yo digo esta palabra? Ay, caray. Y es aclararse en su manera de ver el mundo, de sentir y de afrontar la vida. Eso lo digo yo a veces, ¿no? Con este diálogo. Y por otra parte, el diálogo debe expresarme a mí mismo. Abrirme, manifestarme en lo que realmente pienso, siento, proyecto, soy, incluso dejándome ayudar. Ese es el punto. Subrayando, dejándome ayudar. Porque también es conocimiento. Lo que decía al principio, si alguien no me ayude a conocerme, como dice San Pablo, hay una otra conciencia que te sitúa tu propia conciencia. Y entonces, ¿cómo voy a saber si nadie me dice? Si nadie me comparte, ¿no? El diálogo debe intentar un acercamiento complejo. De uno lo que dice y es el otro realmente. Y de uno mismo a lo que realmente dice y es. Ahora, hay otro nivel más profundo también. Lo que decíamos, ¿no? Una moneda de dos caras. Una es del conocimiento y la otra cara de la moneda, yo repito, en un nivel más profundo el objetivo del diálogo conyugal es una moneda de dos caras. Una cara es la del conocimiento y otra cara de la moneda es la reflexión o revisión. El diálogo intenta llegar a captar las razones y la experiencia del otro y ver que estas no son tan extrañas como parecían. O sea, hay que captar las razones, ay, es verdad. Y para captar supone tiempo. Y para captar la experiencia del otro supone
entrar en el otro, ponerse en el zapato del otro y ver que estas no son tan extrañas como parecen. Y llegar también a revisar las propias razones y la propia manera de afrontar la vida. Es que, ¿cómo afronta la vida tú? Yo cómo estoy afrontando la vida mía. Y darse cuenta de que no son tan evidentes como creía. Esta segunda tarea de revisión solo puede hacerse a la luz de la primera. Cuando tú empiezas a conocer al otro, puedes revisar. Tú no puedes revisar hasta que tú no conoces a la otra. Entonces, es importante que, muy a menudo, el conocimiento profundo, tener el conocimiento profundo y acogedor del otro en su totalidad, y se identifica con la comprensión de uno mismo. O sea, nosotros no podemos, pues, comprender al otro desde fuera. Todo conoceremos con la comprensión de uno mismo. El ponerse en zapatos del otro, cuando se enfada, nosotros también hemos experimentado estar enfadados. Y entonces, cuando te enfadas, pues también entiendes del otro que está enfadado. Y de otra manera, pero por lo menos estás explorando qué hay allí. ¿No? Y el acercamiento sincero en uno mismo comporta la debida relativización del propio mundo. Entonces, eso es el diálogo. El diálogo siempre, estos oídos tienden a un tercero. Yo digo conocer, conocimiento, revisión, y el tercero puede ser integrarse al tiempo que cada uno se construye. Es decir, cuando más dialogando, pues integrarse al tiempo. Necesitamos tiempo que cada uno se construye. En esta tarea, el de conocimiento y revisión, cada miembro de la pareja, de hecho, va creciendo el mismo y a la vez va acoplándose al otro. En este efecto multiplicador que constituye la vida de la pareja enseguida. Es que bonito, ¿verdad? Cuando una persona, pues, da tiempo. No hay que apresurarse. No hay que tener pánico. Dar tiempo. El diálogo implica tiempo, seguir dialogando. Por eso, cuando dos personas tienen claridad de que el diálogo es un camino de integración, entonces reconoce que también implica tiempo. Que en la medida que convive con este fin, disfruta más, porque sabe cuál es el fin, cuál es el punto de mira. Integración. Integrar dos personas en una sola carne. Y en la medida que se integra las dos personas en una sola carne, es porque se integra uno a sí mismo, en su persona y como persona. Y así, el diálogo. Qué bonito cuando nosotros tenemos esta bonita experiencia de comunicación cada día. Una comunicación interpersonal del matrimonio. Es necesario, pero tampoco es fácil. No es fácil. Importante, es importante. Es un arte. Hay que tener en cuenta, es un arte. No es fácil. Hay que tener un arte de conversar, que es un medio indispensable para crecer en comunión y en comunicación profunda. La comunicación, repito, exige hablar, escuchar y no perder de vista su finalidad. Ustedes, llamados a ser un signo visible del amor de Dios. Esa es la finalidad, porque el amor une, el amor crea comunión. El amor verdaderamente es comunión. Cuando hay comunicación abierta y diálogo profundo y sano, logra vivir la comunión hasta el final. Y solo por la gracia de Dios también se realiza esta comunión, esta comunicación. La gracia del perdón, la gracia de la misericordia. Eso se hace muy esencial en la comunión, porque el amor es misericordioso. La comunicación debe ser
fundada siempre sobre la misericordia de Dios. El perdón es el don de los dones. Es ofrecer amor incondicional al ofensor. El perdón está íntimamente ligado a la gracia de Dios. Por tanto, necesitamos oración. Oración solo es el medio que nos hace comprender el perdón, el amor misericordioso. Por tanto, hay bonito diálogo, hay bonita comunicación cuando todo se construye sobre el perdón y la misericordia. Perdonar supone eliminar todos los sentimientos adversos que surgen cuando uno se siente herido. Qué bonito, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que pedir al Señor. Perdonar, ¿no? Y quitar el odio, el sentimiento. Son sentimientos negativos que destruyen la persona. Y no llegan, y que destruyen la persona, y por tanto no llega a ser persona. Para poder llegar a ese perdón sincero, separa la atención del recuerdo de esa persona o situación momentáneamente. Deslígate para llegar a controlar mentalmente situaciones que te han dado estas heridas. Y por tanto, qué bonito, analiza la situación desde la comprensión profunda del amor de Dios. Esto lo vamos a hablar luego. Qué bonito, ¿no? El perdón y en el matrimonio para que se realice el diálogo. Así que nosotros sigamos aprendiendo el diálogo que Dios nos propone cada día. El diálogo realmente es un arte. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que el diálogo es un arte, ¿no? Hay que manifestar un diálogo desde tu forma de ser, tu cuerpo. El hombre tiene un cuerpo y manifiesta una necesidad de encuentro personal a través de lo físico. Un diálogo propio del matrimonio de gran importancia, siempre corporal. Y también un diálogo afectivo, a través de él se expresan los sentimientos, los afectos. Venga, ¿no? Un diálogo espiritual, los esposos han de tener un espíritu de acogida, de apertura desde la fe, desde la experiencia del amor de Dios, desde la experiencia de vida espiritual profunda. Han de partir de la comprensión y el respeto hacia la otra persona, pues desde el amor de Dios. Esto facilita que el otro se abra y llegue a compartir lo más íntimo de su personalidad. Por eso es importante el diálogo espiritual, porque el diálogo espiritual se produce cuando el matrimonio se va comprendiendo y valorizando mutuamente. Así es, muchas cosas que hablar sobre el diálogo y solo con esto ya podemos profundizar su diálogo entre ustedes. No es fácil, pero hay que seguir descubriendo, ¿sí? Hay que hacer propósitos para mejorar la calidad de su diálogo. Y para terminar, yo creo que es importante recoger todas aquellas experiencias que habéis tenido durante esta semana. ¿Cuál es el fin de esta tarea? Para mejorar, para madurarnos en el diálogo, ¿no? Entonces recogerlos y analizarlos y profundizarlos desde lo que hemos hablado hoy. La comunicación en la pareja es siempre es el acto del diálogo, es el acto de la comprensión y del amor, ¿sí? Y por eso es muy importante, conseguir un diálogo fluido, siempre cada día, entre ambos, que requiere buena salud mental, creo que requiere un deseo de rectificar y aprender de la experiencia para ir consiguiendo que se acople la pareja, ¿sí? Por eso es importante trabajar esto como tarea, ¿no? La tarea es escribir, analizar su calidad de diálogo, las características del diálogo que hemos hablado. ¿Cómo anda su diálogo hoy? Y a ver, preguntar cuál es el contenido de nuestro diálogo muchas veces. Y así después ya podemos hablar, ¿no? Y cuáles son las frases que realmente obstaculizan el diálogo. Por ejemplo,
hay gente que realmente no se abre a este diálogo. Pero bueno, vamos a hablar luego. Ya está, esto es lo que yo quiero que todos nosotros aprendemos. Ya son a las 10:30 y ustedes, pregunto, esa es la tarea. ¿Tenéis algo que decir? Y algunos ya ya se cansaron, ya se fueron, ya son 10, se fueron los 3. Perdón, se cansó, perdona. Aquí todavía está Don Poncho, Carmen, Chayito, está todavía toda esta gente.